Bienvenidos al curso de metrados. Bien, continuamos con la partida de los aligerados convencionales. En esta oportunidad metraremos el acero. Bien, nos dice que al cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que van empotradas en los apoyos. Ahora, dirijámonos a nuestro plano, el cual estamos metrando. Dirijámonos al plano en planta de losa aligerada. Este plano nos va a ayudar para metrar, pero no está detalladamente. ¿Esto por qué? Porque nuestra losa está desarrollándose en forma inclinada, de esta forma. Es así que yo voy a desarrollar o voy a dibujar en mayor detalle cómo se desarrolla nuestra losa para poder metrar más detalladamente. Ahora bien, antes de comenzar a metrar hay que tener en cuenta que nuestra losa vamos a tener detalles como por ejemplo el detalle de la viga canal y el detalle de la doble vigueta, el cual vamos a encontrarnos en el plano. El detalle de canal, de la viga canal, el cual nos va a ayudar para metrar también nuestra losa, y el detalle de doble vigueta o viga de borde. El viga de borde, el cual nos va a ayudar también para metrar, y así también vamos a tener el detalle de la losa ligera. En este caso nuestra altura de nuestra losa es de 17. Ahora, entonces comencemos ya de una vez a metrar, ¿no? Dirijámonos a nuestra plantilla de metrados y entonces pondremos nuestra partida a ceros y nuestra partida de losa aligerada. Una vez más, este metrado de aceros vamos a desarrollar en una plantilla en el cual vamos a tener que convertir los metros lineales de cada tipo de fierro a kilogramos. Bien, continuemos. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es eh, ubicar en nuestro losa aligerada en planta, ubicar los aceros superiores y aceros inferiores. En esta oportunidad yo me voy a referir como acero superior al acero que está en la parte de arriba y acero inferior a la parte que está abajo. Más como otros también lo describen, y que es así: el acero positivo va a estar en la parte superior y el acero negativo va a estar en la parte inferior. Bien, como una vez más dije, yo voy a referirme como acero superior y acero inferior. Entonces, en el acero en la parte superior vamos a encontrar que vamos a tener de dos tipos: los que van a estar cuando van a terminar en el borde de la losa, estos aceros, y los aceros que van a unir o que van a traspasar las vigas, ¿no? Como este tipo. Entonces lo primero que metraremos serán los que están a los costados. Entonces yo pondré ya acero superior y ubicaré el tipo. Nos dice que es de media pulgada. De media pulgada. Bien, ahora la longitud. La longitud que conlleva este acero será, como dice, 0.90 hasta este punto, y restándole el recubrimiento, este recubrimiento, y sumándole el anclaje o el que está que va a ir, que será de 0.15, y restándole el recubrimiento. En este caso el recubrimiento les está poniendo 0.9. Para este caso, o sea, tendremos que medir de este punto hasta donde termine la losa y restarle el recubrimiento y sumarle el bastón de 0.15, ¿no? El recubrimiento lo he puesto 0.09. Esto de acuerdo a cómo han diseñado la edificación para que soporte el acero. Ahora bien, en esta oportunidad yo voy a guiarme del AutoCAD y voy a seleccionar esa polilínea, y me da la longitud de 1.61. 1.61, entonces será 1.62. Bien, esa longitud que hemos metrado se va a repetir en el otro extremo de la otra vigueta. Es así que vamos a tener dos elementos de la misma longitud y del mismo tipo. Entonces pondremos en nuestra plantilla cantidad de elementos 2. Ahora el número de veces. El número de veces que se va a repetir estos fierros van a ser en cada vigueta. Entonces sí hay que calcular el número de viguetas que va a tener. Bien.
Voy a desarrollar esta sección en forma más detallada en su forma inclinada, que va a ser la siguiente. Luego lo voy a girar para que se parezca más o menos a las losas aligeradas que están techadas más comunes, que son en forma horizontal. Ahora, para hallar el número de viguetas, a esta longitud y ayudándonos con este detalle de la losa aligerada, vamos a hacer el siguiente procedimiento. A la longitud total que está desarrollándose de losa de 4.3, vamos a restarle un ladrillo, 0.3, y a esa vamos a dividirlo entre 0.40, y eso nos va a dar el número de viguetas. Esto ya lo ven ustedes, es simple matemática nomás de cómo se puede hallar el número de viguetas. Entonces sería 10 viguetas, y dibujándolos en nuestro plano y teniendo en cuenta que primero se colocan los ladrillos, vamos a tener 10 viguetas. Estas 10 viguetas van a estar desarrolladas desde este punto hasta este punto, y para calcular el número de viguetas total será hasta este punto, o sea, tendremos que multiplicarlo por 2, ya que van a tener las mismas dimensiones. Entonces tendremos 20 viguetas. Bien, ahora continuamos con el metrado. El siguiente refuerzo superior, estoy refiriéndome a refuerzo superior una vez más, no a cero negativo. También se puede decir acero negativo, ¿no? Pero yo luego me refiero como acero superior. Nos dice que vamos a tener también fierros que se van a desarrollar y van a traspasar las vigas. Estos fierros van a tener su longitud, y nótese que nos dice 1 de media pulgada. Entonces nosotros pondremos ya 1 de media pulgada. Ahora la longitud. La longitud yo voy a ayudarme. Podemos sumar 1.30 más el ancho de la viga. Pero voy a ayudarme como estamos en AutoCAD y me dice que es 2.85. Entonces yo pondré 2.85. Ahora, la cantidad de elementos. Nótese que esto vamos a tener 3 elementos. Será acá el primero que estoy seleccionando, este de acá 2 y 3 elementos. Y como los demás también se va a desarrollar a lo largo de todas las viguetas, entonces multiplicaremos por 20. Ahora, el acero inferior. El acero inferior o el acero positivo es el siguiente. ¿Y cómo se metra? Una vez más, esto se metraría todo de borde a borde de la losa, y luego restarías el recubrimiento. Restas el recubrimiento y sumas el anclaje o el bastón. El recubrimiento en este caso nos está dando que va a ser de 0.06. Hay que aclarar algo en este punto. Los recubrimientos está tomándose de acuerdo a cómo está dibujado el plano. Los recubrimientos nos dice, según el plano, que para losas va a ser de 3 centímetros, y eso tendríamos que restarle, ¿no? Pero en este caso, para hacerlo más rápido, estamos desarrollando tal como está dibujado el plano. Entonces nuestro recubrimiento sería de 0.06. A eso tendremos que restarle y luego sumarle este bastón. Ahora, este anclaje podemos verlo mejor en el detalle de acá, el de doble vigueta, y podemos notar que en el de doble vigueta ese acero está desarrollándose de la siguiente forma. Está yendo hasta este punto, o sea, hasta el volado, y luego va a subir 0.44, o sea, se va a anclar 0.44. Es así que este va a tener 0.44. Bien, ayudándonos con todo eso y ya seleccionando,
seleccionando la polilínea, podemos observar que la longitud es 18.21. Ahora, 18.21 es mayor que 18, y notemos que nosotros vamos a trabajar con fierros de 9 metros. Entonces vamos a tener que desarrollar dos traslapes, y cada traslape vamos a considerar de 0.40 según también el detalle de traslape de la vigueta, que nos dice que es de 0.40. Entonces, a esta distancia de 18.21 yo voy a sumarle dos traslapes más 0.8, y ese sería mi distancia, 19.01. Ahora, la cantidad de elementos. Este elemento se va a desarrollar a lo largo de toda la losa, es por ello que va a ser solamente un elemento. Entonces pondremos un elemento y se va a repetir en las mismas 20 viguetas. Bien, eso sería todo. Eso sería con respecto a los aceros. Ahora, dirijámonos al detalle de nuestra losa aligerada y podemos observar que vamos a tener estribos. Estos estribos nos dice que van a estar ubicadas cada 0.30 y van a ser de un cuarto. Entonces yo pondré en mi plantilla estribos de un cuarto de pulgada y pondré la longitud. La longitud, una vez más, voy a ayudarme con el AutoCAD y su longitud será de 0.33, que 0.34 voy a ponerlo yo, 0.34. La cantidad de elementos nos dice que un cuarto cada 0.3. Cada 0.3 se va a ubicar eso. Ahora, ¿eso cómo se ubica? Bien, eso se ubica de la siguiente manera. Vamos a tomar esta vigueta desde este punto hasta este punto y vamos a ubicarlo cada 0.3. Pero para ello yo voy a desarrollar la siguiente forma. Voy a encontrar un número o un espacio que sea proporcional a 0.3, o sea que este sea divisible entre 0.3, cosa que me dé el número exacto, y en los costados no mayor que 0.30 voy a ponerlo. Es así que voy a ubicar 0.28, 0.28 en los costados, y en acá van a ser 3.3, que es divisible. Entonces ese 3.3 yo voy a dividirlo entre 0.3, que es lo que está el espaciamiento, y me va a dar 11. A estos 11 voy a sumarle 1, porque estaríamos hablando de espacios más no de fierros, entonces tendríamos 12 fierros. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 fierros. Esto es así según como yo trabajo, 12 fierros. Ahora, 12 fierros en esta vigueta y en este sector nomás. Ahora hay que tener en cuenta que los demás sectores van a ser proporcionales. Entonces sería 12 por, en este sentido sería 4, ¿no? 12 por 4, 48. 12 por 4, 48. 48 elementos de esos vamos a tener. Ahora, esto se va a desarrollar a lo largo de todas las viguetas. Entonces van a ser 20. Ahora, fijándonos en los detalles que nos da los planos de nuestra losa aligerada, podemos ver que en el detalle de losa aligerada vamos a encontrar acero de temperatura perpendicular a las viguetas, y los cuales van a ser de un cuarto de pulgada cada 0.25. Hay que tener en cuenta también los demás detalles, como por ejemplo que vamos a tener una doble vigueta en el detalle de viga canal, o sea, este va a ser una doble vigueta. Y también vamos a tener en el detalle de doble vigueta
de la sección K, podemos observar que también vamos a tener acero de temperatura en el otro sentido, porque así nos los indica este detalle. Ahora bien, desarrollemos de una vez cómo se hace el acero de temperatura. Primero vamos a desarrollar el acero de temperatura en este sentido. En ese sentido podemos ayudarnos de un dibujo más detalle. Ahora una vez más, la longitud que va a desarrollar el acero de temperatura se va a dibujar en la losa inclinada en sí, que va a estar con su recubrimiento según los indica, y va a estar amarrado a la viga superior de nuestra edificación. Va a pasar la otra viga y se va a amarrar en la viga canal. Entonces la longitud de esta será de 6.09. Entonces consignaremos 6.09 y nótese que tiene que tener el tipo de 1/4. Ahora la cantidad de elementos. ¿Cómo se desarrolla ese espaciamiento? A mi criterio, yo teniendo una distancia de 3.85, voy a hacer que una distancia mayor sea divisible entre 0.25 y los demás que se acerquen a 0.25 pero que no pasen 0.25. Es así que en los extremos vamos a tener un espaciamiento de 0.18 y en los demás vamos a tener un espaciamiento según lo que nos indica de 0.25. Entonces este 3.5 yo dividiré 3.5 entre 0.25 y calcularé el número de espacios, que son 14. Para hallar el número de fierros tendré que sumarle 1, sería igual a 15. Esto es un artificio matemático, ¿no? 15. A ver, hay que notar si son 15 elementos. Entonces seleccionamos y son 15 elementos. 15 elementos, ¿ve? Línea 15 elementos. Ahora, en este detalle del volado vamos a aumentarle también un fierro más. ¿Esto por qué? Porque este volado también es losa y la principal función del acero de temperatura es que las losas no sufran cambios bruscos por temperatura, ¿no? Ahora bien, entonces tendremos 15 hasta este sector, nos vamos a contar 15, pero en este sector nomás. Ahora vamos a notar que son 4, 1, 2, 3, 4. Una vez más serían ¿no? Este 1, un sector, el otro 2, este de acá sería otro 3 y este sería 4. Entonces 15 por 4 serían 60. Pero a estos 60 hemos dicho que en los volados vamos a aumentarle 1, entonces sería 61 y en el otro de acá sería 1 más 62, tendríamos 62. Pero nótese que solamente estamos realizando hasta la mitad nomás. Si lo hacemos un espejo, un mirror, tiene que también el mismo tiene que desarrollarse en el otro lado de la losa. Entonces tendríamos que multiplicarlo por 2. A lo que voy, estos 4 que estamos desarrollando solamente es hasta este punto nomás, hasta la mitad del este, y en el otro sentido sería por 2, ¿no? Por 2. Entonces tendremos que multiplicarlo por 2. Ya está. Ahora, fijándonos en los detalles, por ejemplo en el detalle de doble guilleta, podemos observar que vamos también a tener acero de temperatura en el otro sentido, según nos lo da este detalle. Entonces, para desarrollar el acero de temperatura en el otro sentido, vamos a ayudarnos una vez más en un dibujo detallado cómo sería el acero de temperatura en el otro sentido. Ahora bien, lo primero que tenemos que ver es cuál es la longitud de ese acero que va a ir. Entonces, para calcular la longitud, lo primero que tiene que hacerse es dibujar el fierro de extremo a extremo y luego restarle el recubrimiento. El plano nos dice que el recubrimiento mínimo es de 0.03,
Entonces 0.03 yo pondré, ¿no? Ahora tenemos que sumarle un bastón de 0.15 y en ambos lados, en ambos extremos. Es así que vamos a obtener esto y nos vamos a dar con AutoCAD y nos dice que la longitud es de 17.69. Ahora 17.69 es mayor que 9 metros, y si le sumamos un traslape de 0.40 nos daría igual a 18.09, pero a este 18.09 no se desarrolla entonces ya con un solo traslape, entonces tendríamos que sumarle un traslape más 0.40, entonces sería 18.49. esa sería nuestra longitud con dos traslapes de 0.40. ahora la cantidad de elementos, una vez más yo utilizo el criterio de primero hay que desarrollar la losa inclinada y podemos ver que nuestra longitud es de 4.54. ahora voy a tomar un número que sea divisible entre 0.25 y los extremos van a ser que se acerquen a 0.25 pero no mayor a 0.25, cosa que este 4.25 va a ser un número divisible exacto. Entonces sería 4.25 entre 0.25, que nos va a dar las secciones en números enteros, más un elemento para que nos den el número de fierros, y 18. Podemos contarlos y van a ser 18 fierros. Entonces estos 18 fierros yo pondré, ¿no? 18 fierros. Pero ahora estos 18 fierros estaría hasta ahí. Ahora yo voy a poner un fierro más en el volado, en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque este también va a ir una losa aligerada. Como podemos ver en este detalle, podemos ver que también va a ir una losa. Entonces este fierro también va a tener, este fierro de temperatura, que su principal función es evitar cambios bruscos en la losa, también va a tener la función en ese punto. Entonces desde los 18 fierros que hemos contado más uno serían 19 fierros hasta la mitad. Y como dije, solamente es hasta la mitad. Entonces para la otra mitad solamente hay que multiplicarlo por 2. Bien, fijémonos en nuestro plano de losa aligerada, en el cual en los volados nos dice que es doble vigueta y que va a tener un refuerzo superior de 3/8 y un refuerzo inferior de 3/8 en los costados. O sea, en los volados vamos a tener doble vigueta. Si nos vamos a los detalles, por ejemplo en el detalle K, podemos observar que este va a ser el detalle, el de doble vigueta, en el cual nos dice que vamos a tener una doble vigueta de 2 fierros de 3/8 que van a recorrer todo el volado. Al final del volado, es así que estos fierros van a estar sostenidos por ganchos o estribos de fierros de 1/4, y que estos van a estar cada 0.30. ahora si nos vamos en el otro sentido, o sea en el detalle JJ de la viga canal, nos indica que el último vigueta va a ser una doble vigueta, pero que este no va a tener un gancho, sino que va a utilizar los estribos que se han utilizado en las demás losas. Entonces, en anteriores videos hemos metrado el estribo a lo largo de toda la losa, pero no habíamos metrado este punto ni estas dos viguetas. Entonces lo que procedemos a hacer es, en nuestro metrado, aumentarle en estribos 2, o sea ya no sería 20, sería 22. Ahora bien, doble vigueta en 1 y 5. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a encontrar doble vigueta, o sea no va a ser un fierro no interrumpido que va a recorrer a lo largo de todo el volado. Y esta doble vigueta o vigueta de borde se utiliza para que las viguetas o otros elementos vayan apoyados en una viga, ¿no? Bien, entonces acá podemos observar que la longitud de este fierro de 3/8 que va a recorrer en este sentido va a ser hasta
hasta encontrarse con el fierro de la otra doble vigueta de 3/8. Entonces la longitud será, y aumentándoles unos bastones para traslapar de 0.15, nuestra longitud será seleccionando 17.65. A este 17.65 vamos a aumentarle un traslape de 0.40 y 18.05. Entonces lo aumentaremos, sigue un traslape de 0.40 y este será 18.45, será nuestra longitud. Ahora, la cantidad de elementos, como nos dice doble viguetas y que en la parte superior va a estar de 3/8 y en la parte inferior de 3/8, vamos a tener dos elementos. Entonces pondremos dos elementos. Ahora, esto que se ha metrado es para este volado en esta parte, y para el otro volado vamos a utilizar el mismo, o sea, va a ser simétrico. Entonces vamos a tener que multiplicarlo por 2. Ahora, la doble vigueta en A y C. La doble vigueta en A y C va a recorrer todo o vigueta de borde, va a recorrer todo esto que van a sostener las viguetas de la losa. Ahora, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el detalle y podemos observar doble vigueta de 3/8. Y la longitud, ¿cómo vamos a hallar? Una vez más, esto está en planta. Entonces, si desarrollamos la longitud en forma inclinada, podemos notar que este va a ser el doble vigueta. Este va a estar agarrado en el volado de la parte superior de nuestro pórtico. En esta parte, ahí va a estar amarrado en los volados hasta el otro volado. El otro volado de nuestra parte inferior va a traspasar y se va a traslapar con el volado en la otra dirección. Y la longitud desarrollada sería de 5.41. Esto considerando también un traslado o unos bastones de 0.15 para su traslape. Entonces tendríamos 5.41. Entonces este 5.41 pondremos, ¿no? 5.41. Ahora, la cantidad de elementos. La cantidad de elementos, según la sección que nos da, van a ser 2. Doble vigueta, 2 de 3/8. Entonces tendremos 2, ¿no? 2. Ahora, el número de veces. Hay que tener en cuenta que esta longitud se ha desarrollado en un tramo. Y si lo ubicamos en el plano de planta, será este. Será ese. Entonces nos faltaría en la otra parte. O sea, en esta parte nos faltaría. Si lo copiamos, podemos observar que esto va a ir a tanto. Esto, el que estamos dibujando, va a ir tanto en acá, después de esta vía, en acá, y también en acá y en acá. O sea, vamos a tener que multiplicar por 4. Bien, ahora viendo el detalle nos dice que esta doble vigueta va a estar sostenida por ganchos, y estos ganchos van a ser de 1/4 de pulgada y van a estar ubicados a cada 0.30. Ahora, una vez más, como hemos desarrollado durante todo este metrado, voy a medir la longitud entre volado de viga y entre volado de viga, y voy a restarle un número, un espacio en cada uno, cosa que voy a tener una dimensión que va a ser proporcional a 0.3. O sea, va a ser divisible entre 0.3, cosa que voy a utilizar la calculadora y voy a poner 4.20 entre el espaciamiento, que es 0.3, me van a dar 14 espacios, y para que nos dé el número de fierros voy a sumarle 1 y me va a dar 15 espacios. Ahora, estos 15 espacios es de acuerdo de esta viga, diré del volado de viga hasta el otro volado de viga.
y también vamos a ponerlo un gancho en esta parte, cosa que vamos a tener 15 más 1, 16 elementos. Nos hemos adelantado en la cantidad de elementos y número de veces. Ahora, pero como ya dije, esto es para un tramo nomás. Una vez más, esto se tiene que realizar en los 4 tramos. Entonces sería por 4. Ahora la longitud. La longitud para hallar el gancho de esta forma, vayámonos al plano de dobleces. Y acá nos da que para de 3 octavos A va a ser 12 centímetros y este va a estar doblado a medios, o sea 6 más 6 más la altura del volado, que sería 0.17, menos el recubrimiento, que sería 0.3, o sea menos 0.6, y todo eso tendríamos que calcular. En vez de eso, mejor lo dibujo y lo hago una polilínea y yo lo calculo. Sería su longitud 0.21. Entonces pondré 0.22, ¿no? Y así es como hemos metrado toda la losa. Y luego este será el producto de la longitud por la cantidad de veces y el número de veces que se repite en cada tipo de fierro. Estos sumarán los metros lineales de los distintos tipos de fierro y luego convertiremos estos metros lineales en kilogramos. ¿Multiplicando qué? Multiplicando el peso por metro lineal. Estos pesos por metro lineales, una vez más, viene en las las especificaciones técnicas del acero. Es así que esta conversión vamos a hacer y vamos a calcular en kilogramos y luego se va a sumar, y nuestra plantilla en la cual estamos metrando estructuras va a jalar esta celda y vamos a obtener el fierro en kilogramos como lo dice la norma técnica. Ahora hay que tener en consideración durante todo este metrado que hemos realizado en forma inclinada y por tramos, y hallando las longitudes y traslapando y asumiendo algunos puntos. Por ejemplo, en el detalle de viga canal nos dibuja así, nos dice solamente doble vigueta y no nos dice de qué fierros son. Yo he asumido que es de 3 octavos inferior y 3 octavos superior. Ahora, en este detalle también de doble vigueta nos dice que este 0.25, si medimos esta viga es de 0.35, lo cual es erróneo, sería 0.25 y la altura de la viga sería 0.25. Algunos errores, ustedes también ubiquen si encontraran algún error o comenten qué les está pareciendo el curso de metrados. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias.